Ciao ragazzi, ¿cómo están? Espero de corazón que se encuentren maravillosamente. El tema hoy es un poquito controversial, pero sabrosón. Vengo a hablarles de las sensaciones versus el medidor de potencia. Trataré, como siempre digo en mis videos, de la forma más sencilla y fácil, sin tanto tecnicismo, para que todos podamos entender, ¿ok? Hoy en día, la mejor manera, y he sabido que es con tu medidor de potencia en la cual se miden los vatios. Puedes programar tu salida a X vatios dependiendo de lo que te diga tu entrenador. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que se les olvida que somos seres humanos, que no somos un robot en el cual te meten un software, te meten una programación y te dice hoy vas a tantos vatios, mañana vas a tantos vatios. No, señor, somos de carne y hueso. Y hay días que amanecemos mejor, hay otros días que estamos peor. Lo importante de esto es que yo soy Richard Buenahora y estás en Guerrilla Cycling. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Ciao ragazzi, bueno, como decimos hoy en día, pues la mayoría de nosotros hacemos entrenamiento con medidor de potencia, mucha gente. Los que no hacen con medidor de potencia, pues lo harán con una cinta de frecuencia cardíaca, y de este modo pues optimizamos la mayor forma de poder hacer nuestro entrenamiento. Como les decía, pues la tecnología ha traído cosas buenísimas. Este medidor de potencia ha hecho que el ciclismo se revolucione. ¿Por qué? Porque sin pensarlo, hace no más de 10 años, 15 años, era inimaginable ver como chicos de hoy en día, ya con 19 años, ya están corriendo en un World Tour. Y esto es maravilloso. Mucho de esto se debe al medidor de potencia, debido que hace que hoy ciclistas jóvenes ya estén corriendo ya en un World Tour. Ciclistas jóvenes como Pogačar, Evenepoel, Ayuso, esto por nombrar algunos ciclistas jóvenes con tan solo 19 años, ya están corriendo en un World Tour de 20 años. O sea, esto es increíble. Todo esto es gracias al potencial que digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que también estos chicos, desde muy jóvenes, desde muy pequeños, 13, 15 años, ya hacen su entrenamiento específico. Sus entrenadores los llevan ya con un medidor de potencia, ya con una dieta específica, ya hacen sus pruebas biomecánicas. Algunos hacen ya entrenamiento en altura. O sea, a esa edad ya son atletas profesionales. Claro, entonces esto hace que el ciclismo hoy en día, los jóvenes lleguen más rápido al profesionalismo. Y poco de ciclistas que han salido jóvenes estén corriendo y estén con una calidad increíble. Yo me recuerdo que en mis tiempos, estoy hablando de cuando yo era un ragazzo de apenas 20 años, me recuerdo que mis entrenamientos se marcaban, eran por kilometraje. Yo decía, hoy voy a salir a rodar, a hacer 120 kilómetros. Mañana voy a salir y rodar 160 kilómetros. ¿Sí? Se hablaba de kilometraje en los 90, 80, 90.
y era mucho por sensaciones, te dejas llevar por tus sensaciones. Ya después, llegando como a tipo los 2000, ya se hablaba, era de frecuencia cardíaca. Ya se entrenaba con la cinta de frecuencia cardíaca, se hacía un monitoreo, la gente salía a entrenar, ya no era por kilometraje, sino era por horas, ¿sí? Entonces decían, vamos a salir a rodar unas 3 horas, unas 4 horas, a una frecuencia, una zona 2, a una zona X, la que te marcaba tu entrenador. Y bueno, sin embargo, ya ahí es por selección, porque también estamos hablando del core, del corazón. Bueno, ya para el 2010, ¿sí? Antesito, pero ya en el 2010 yo creo que explotó lo que es la potencia. Ya, entonces cuando esto no era necesario salir a rodar a hacer 6 horas, hacer 150, 200 kilómetros, aunque ojo, hay ciclistas que lo hacen, pero ya con trabajos más específicos, a cierta potencia, a cierto bateaje, en cuestión de 3 horas ya hacen un excelente trabajo. Esto ya ahí se pierde un poquitico las sensaciones, porque ya es un poco más técnico, más. Y si te está gustando el video, no te olvides de darle un like y suscribirte a mi canal. De esta forma me ayudarás un montón. No te cuesta nada, esto es gratis y me ayudarás a que mi canal crezca y que YouTube pueda referirme a más gente. El algoritmo de YouTube puede llegarme a más y más gente. Así que por favor, dale un like. Bueno ragazzi, ya otra vez en casa, después de aquella rodada en bicicleta y un pequeño comentario que hice también. Les quiero contar 2 ejemplos que pasaron este año en el 2023. Uno es el de Vingegaard en la contrarreloj individual del Tour de Francia. Se dejó llevar más por sus sensaciones que por lo que habían programado su cuerpo técnico. A él le habían programado que fuera a X número y él iba más allá. Su cuerpo daba más. Y por esto le sacó a Pogačar en la contrarreloj individual, le sacó 1 minuto 38. Tal vez si llevaba los números que decía, le hubiera sacado igual, porque Vingegaard estaba sobradísimo. Otro ejemplo es de Remco Evenepoel. Este muchacho prodigio también cuenta que le habían preparado que fuera a X número y él se sentía también que iba más allá, iba más de lo que le habían pedido. ¿Qué pasa? Que gana la contrarreloj individual, se la gana el gran Filippo Ganna. Estamos hablando de palabras mayores para ganarle a ese ciclista. Y le gana por 12 segundos. 12 segundos el único que le sacó. Tal vez si no le hubiera hecho caso a su cuerpo, a sus sensaciones, tal vez no le hubiera podido sacar ese tiempo. 12 segundos nada más. Hubiera perdido. Tal vez. Eso no lo sabemos. Pero, ¿qué pasa? Que él se dejó llevar por sus sensaciones. Fue más allá. También te cuento 2 ejemplos más. Y si te está gustando el video, no te olvides de darle un like y suscribirte a mi canal. De esta forma me ayudarás un montón. No te cuesta nada, esto es gratis y me ayudarás a que mi canal crezca y que YouTube pueda referirme a más gente. El algoritmo de YouTube puede llegarme a más y más gente. Así que por favor, dale un like. Los 2 ejemplos son Pogačar en el Tour de Francia, una etapa en la cual él iba muerto. Es más, él lo dice en los audios que pasan, dice, estoy muerto, no voy. ¿Qué pasa? Que ahí las sensaciones decían, no va, aunque los números decían que sí. Él en esa etapa no iba. Porque ¿qué pasa? Que puede haber sido que en la noche tiró no durmió bien, se la pasó mucho tiempo en el baño, tantas cosas. Y no iba a lo que todo estaba programado. Entonces ahí ya decimos, no somos robots.
somos humanos. Todavía no está el aparato que te mide las sensaciones, te diga, mira, tú tienes sensaciones hoy. O sea, eso es algo muy interno, eso es algo, no hay ningún aparato que te mida el estímulo que te da el cerebro, eso es personal, todavía no hay algo que te mida eso. No hay nada más que la adrenalina te lleve más con una carrera, eso es como un punto más que te da, eso no lo mide ningún equipo. Otro ejemplo es Remco Evenepoel, uno siempre tiene que hablar de este muchacho. En la etapa de Vuelta a España, una etapa que tenía creo que 4 premontañas, 5 premontañas, una etapa durísima. Y saliendo, ahí, a solo haber partido 50 kilómetros, en el primer puerto de montaña, el muchacho no va, y no va, ¿qué hace él? Se va a su paso, a lo que su cuerpo le dijera. Los números dirían otra cosa, pero él decía, yo voy a lo que mi cuerpo da, pues no puede más. Entonces, ahí está esto, y ya tu físico, ¿no? ¿Qué pasa? Que este muchacho después, al día siguiente, y como 4 días, 5 días consecutivos después, la sacada es un rol, eso era increíble. Ahí iba más de lo que le decía los números. Entonces, el punto es saber equilibrar estas dos cosas. Si yo fuera un entrenador técnico a los muchachos, los juniors, hasta sub-23, cuando van a una carrera, yo les quitaría el medidor de potencia. Les dejo su reloj ciclocomputador, ver la distancia, el recorrido, mucha información que tienen ahí básica, pero que no se guíen por una potencia. Si ese día su cuerpo le da más, denle, pueden ganar una etapa, pueden ganar el clásico, la carrera de ese día. Pero si de repente se ponen a seguir un parámetro de un número, puede que no la ganen porque tienen que ir a ciertos vatios y no va más allá. Yo recuerdo mi caso, cuando yo voy a una carrera, me monto a la bicicleta, los primeros 100, 200 metros, yo ya sé cómo estoy, ya sé cómo voy, ya siento mis cuerpos, digo, este día voy bien, este día voy mal, porque ya me siento, no necesito un ciclocomputador para que me diga, vas bien. Y así mucha gente, ¿por qué? Porque conoces tu cuerpo. Es lo que digo, hay muchas personas que creen que los ciclistas son un robot y un software, los programan, tú tienes que ir a tantos vatios. Y se le olvida que somos seres humanos, de carne y hueso, y por nuestras arterias corre sangre. Por lo tanto, tenemos días buenos, días malos. Ragazzi, espero que este tema hoy te haya sido de total agrado. Me gustaría saber tus comentarios, escríbelo. Y bueno, los espero para un próximo video. No se los pierdan. Dale un like, acuérdate, no te cuesta nada. Y soy Richard Buenahora y estás en Grela Cycling, amor y pasión por el ciclismo. Chao, bendiciones.